Gracias, Said, por la presentación y muchísimas gracias a ustedes por la invitación para ser parte nuevamente de este seminario de endodoncia digital que año con año lleva a cabo COA, que realmente creo que es muy importante para la actualización. Y pues bueno, ya hizo favor Said de presentarme un poquito y bueno, también para mí es muy importante romper el hielo siempre en este tipo de charlas con un poquito de platicarles quién soy, de dónde soy, entre otras cosas. Como bien decías ahí, pues ya he tenido oportunidad de conocer a varios doctores, colegas en diferentes lugares de la República, incluso algunos de ellos van a ser partícipes el día de hoy en esta presentación. Pero bueno, pues yo soy originaria de Huamantla, Tlaxcala, aquí en el centro del país, y pues es una localidad muy, muy pequeña que tiene ciertas tradiciones que obviamente ahorita por el tema de la pandemia pues se han visto suspendidas, entre ellas una de las más famosas y que yo considero que es algo que debo promover para que si alguno de ustedes algún día tiene la oportunidad lo pueda conocer, es la famosa Noche que Nadie Duerme, que se realiza el 14 de agosto de todos los años, caiga el día que caiga, y se colocan tapetes de acerrín y flores en el piso de diferentes kilómetros de las calles de aquí de Huamantla, y entonces esto se vuelve un recorrido impresionante durante la noche para ver, porque tiene mucho color, mucha luz, y pues sí considero que es algo que no se pueden perder. Como bien les platicabas ahí, yo soy egresada de la maestría en endodoncia de la UAP, donde considero que es un posgrado en el que no tuve mejor suerte donde crecer y desarrollarme para generar ciertas inquietudes sobre los tratamientos, formar un buen criterio y que hoy en día busco compartir eso mismo que compartieron conmigo los profesores, ahora con todo aquel que yo tengo contacto. También me considero afortunada por haber tenido la oportunidad de hacer una estancia en la Universidad de Loma Linda directamente con el doctor Tora Vineyard, que como bien sabemos es uno de los doctores que desarrolló parte de los materiales hidráulicos que conocemos hoy en día. Y entonces eso me abrió mucho la visión y el panorama para poder decir hoy en día que me gustan y que me gusta utilizar los materiales y tratar de probarlos y de conocer más al respecto de ellos. Algo que aplaudo muchísimo de COA y de cualquiera que guste de nuestra profesión es el invitarnos a seguir con esto que es la educación continua, no únicamente durante la carrera o el posgrado, sino que posteriormente seguir tomando cursos y seguir haciendo hands-ons, ir a congresos, en este caso ahorita de todo este tema virtual, seguirlo haciendo porque la realidad es que nuestra profesión está cambiando constantemente y contamos con grandes profesionistas que nos van a compartir muchísimo conocimiento y que nos van a ayudar a mejorar la práctica diaria y que nos van a dar la alternativa de darles mejores alternativas de tratamiento a nuestros pacientes. Ya sin más, pues vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy, que vamos a hablar de diagnóstico y aplicación de materiales hidráulicos en endodoncia. La realidad es que cuando elegí el tema es un tema que yo vengo trabajando ya hace tiempo y que a veces ya considero que menciono muchas veces lo mismo, que a lo mejor digo, ya no están aprendiendo mucho de mí, etc. Pero la realidad es que el día de hoy sí quiero reforzar un poco sobre la existencia de los materiales hidráulicos, cuándo se utilizan, qué son, pero también me interesa mucho hablar de diagnóstico y más allá del diagnóstico, de las situaciones que suceden todos los días en el consultorio y lo que nos llega y con lo que nos tenemos que enfrentar y con la polémica entre cómo le digo al paciente qué es lo que necesita, cómo lo voy a hacer y si en algún caso el manejo previo de mi paciente no fue el adecuado, cómo puedo redireccionar esto y hacer una diferente evaluación del caso y presentarle al paciente todo esto, ¿no? Entonces, espero que lo encuentren entretenido y que se puedan llevar algo a la consulta y que pues cualquier duda, cualquier comentario, pues me lo hagan llegar a través de mis redes, estoy al pendiente siempre. Y también si alguno quiere algún artículo, pues también se los puedo compartir sin ningún problema. Nosotros sabemos que en endodoncia en particular siempre el paciente va a llegar porque presenta dolor. Es muy difícil pensar que hablamos de
de prevención en endodoncia, lo cual en mi particular punto de vista considero que debe cambiar día con día. Yo no me dedico únicamente a hacer endodoncia. En la clínica donde yo trabajo, con diferentes especialistas, pero mi función principal aquí es hacer diagnóstico. Entonces, es algo que me encanta y es lo que más disfruto porque puedo empezar a jugar, a correlacionar en qué momento deseamos que entre el cirujano maxilofacial, el periodoncista, la ortodoncista, el pediatra o incluso ya nosotros como endodoncistas o los operadores que también busco que cuiden y protegen el complejo pulpar. Entonces, les decía que el principal motivo por el que llega un paciente con nosotros siempre es porque algo duele, ¿no? O porque ya trae un hoyo y esto empieza a ser molesto. Y generalmente esto está asociado a que tenemos diferentes procesos cariosos que se manifiestan en cavidad oral y que estas pueden tener diferentes estadios. De ahí lo más importante de conocer y entender que el principal motivo por el cual el paciente nos visita, que es la caries, es cómo este proceso carioso y los estímulos que se han provocado en el órgano dentario pueden llegar a afectar a la pulpa dental. Y de ahí que sea tan importante un diagnóstico y no solamente un diagnóstico clínico, sino también un diagnóstico pulpar, porque eso también va a partir que yo pueda o no pueda hacer ciertos tratamientos. Y de ahí, pues que nosotros hoy en día podemos utilizar o correlacionar en nuestro tratamiento el uso de materiales bioactivos como los biocerámicos o los materiales hidráulicos, como se les conoce, en nuestra práctica diaria. Algo importantísimo y que hoy en día buscamos compartir muchísimo con los colegas es precisamente con esta imagen que me encanta de Rigoberto García, es un gran amigo y que es alguien con quien trabajo muy de la mano, es precisamente involucrarnos también en esta parte de la farmacología que de repente nos cuesta un poquito de trabajo a todos, yo creo, pero que es tan importante, donde veamos que debemos empezar a compartir aún más con nuestros colegas y con los referidores, porque muchas veces me llegan a mí los pacientes de un referidor y que saben que van para un tema endodóntico y ya me los mandan con el antibiótico y el analgésico, incluso sin haber tocado el órgano dentario o sin haber tomado una radiografía, porque para ellos esto es un tema endodóntico y para ellos se necesita antibiótico. Hoy sabemos que los antibióticos no curan el dolor y que tampoco es el tratamiento indicado para cuando vamos a realizar una endodoncia. Nosotros sabemos que no hay mejor manera de reducir la carga bacteriana que haciéndolo mecánicamente y eso es a lo que nos dedicamos nosotros. Entonces, si en mis manos está la posibilidad y la habilidad de hacerlo y de reducir la ingesta medicamentosa, porque sabemos que cada vez esto es un problema mayor, de la automedicación y de la resistencia bacteriana que presentan los pacientes, pues lo voy a hacer. Entonces, sí ver que los antibióticos no están indicados en temas de dolor y aquí es donde entra nuestro diagnóstico. Les platicaba que todo va a partir de la evolución de la caries y pues nosotros lo podemos ver en diferentes estadios. Yo cada vez más creo que hay como una semaforización de la evolución de la caries, donde hay ciertos parámetros donde realmente puedo hablar de prevención y donde ya empezamos a hacer tratamientos un poco invasivos y donde ya la endodoncia o el tratamiento de conductos está netamente relacionada con el diagnóstico inicial, independientemente de que aquí vayamos a colocar solamente una restauración sencilla. De ahí que yo les presento como esta semaforización, donde vemos en la parte más izquierda un diente completamente sano, donde, donde no hay lesión cariosa en ninguna de las superficies de estos dientes y donde nosotros generalmente vamos a estar previniendo colocando periódicamente flúor en los pacientes pediátricos o incluso haciendo la aplicación de un sellador de fosetas y fisuras. Pero, ¿qué pasa cuando ya empezamos a tener una caries que se va o se relaciona hacia la zona del esmalte? Aquí nosotros estamos pensando que ya hay una agresión y que debemos hacer un sellador de fosetas y fisuras invasivo y educar al paciente a cómo mantener una higiene adecuada para que este problema no avance.
Pero ya en los casos donde tenemos el semáforo amarillo, naranja y rojo, significa que ya estamos teniendo un daño mucho más fuerte en la estructura dental y también en el complejo pulpar. Aquí es muy importante hablar que cuando nosotros ya tenemos caries en dentina, esto ya es capaz de generar un daño y un estímulo en el complejo pulpar. No se diga cuando ya estamos en contacto con la pulpa o incluso cuando llegamos a una necrosis. Aquí nosotros podríamos pensar que tenemos una pulpitis reversible, una pulpitis irreversible y una necrosis si hablamos de diagnóstico. Y todo esto nosotros lo tenemos que evaluar desde el momento en que hacemos la exploración de la historia clínica del paciente y su odontograma, donde tenemos que realizar pruebas de sensibilidad, porque muchas veces decimos, ay, pues la caries se ve chiquita, no creo que llegue a pulpa y lo puedo hacer sin anestesia o lo puedo hacer sin aislamiento. Cosas que hoy en día sabemos que no están indicadas porque cualquier cosa se puede ir hacia el complejo pulpar y se hace un daño o una inflamación en esta pulpa. Entonces, sí es importante siempre trabajar bajo anestesia y trabajar con un aislamiento absoluto. De ahí que tengamos la importancia de hacer la correlación de la situación clínica y la anamnesis, porque muchas veces también pasa que el paciente llega y te dice, es que me duele el diente, pero no sé por qué, si yo lo veo entero, no veo problema con mi diente, pues nada más tiene ahí una manchita negra, pero el hallazgo radiográfico y con lo que yo me puedo respaldar con el paciente para explicarle por qué ve su diente entero en la parte superior, pero que realmente hay una caries y que esto está indicado para una extracción, pues es a través de las imágenes, ¿no? Nos vamos a apoyar de estas imágenes, pero no vamos a hacer un diagnóstico a través de las imágenes, sino que nosotros tenemos que correlacionar todo lo que vemos en la cavidad oral con nuestras pruebas de sensibilidad, que son calor, frío, percusión, palpación, transluminación, prueba de mordida, entre otras, y que todo esto me va a hablar si el complejo pulpar se encuentra en un estado normal o en un estado reversible o irreversible. Y porque también es muy importante que dentro de todo lo que yo voy a ver en la cavidad oral, pues me permita saber si estos dientes van a poder ser restaurables o no, además de que si cuentan con un buen soporte, hablando de un soporte periodontal, hueso, encía, y que entonces yo pueda mantener los órganos dentarios en boca. Ver si con la movilidad que pudieran presentar o la enfermedad periodontal que presentan, esto tuviera que ser tratado con relación endoperio, perioendo, o únicamente periodontalmente o únicamente endodonticamente. Entonces, todo esto me lleva a que debo hacer una correcta exploración clínica y una correcta evaluación de mis pruebas de sensibilidad. También es importante saber, y en este punto es vital para mí, ver que cuando hay una fractura, y que yo aquí estoy presentándoles una fractura muy, muy evidente, pero también sabemos que hay fisuras que con el tiempo se pueden comprometer, que hablando de los materiales hidráulicos, porque ahorita lo van a ver, que se sabe que son materiales de reparación y que nos ayudan a reconstruir fragmentos del diente que están alterados, no significa que van a solucionar problemas como este. Problemas como este están indicados para extracción, incluso cuando las fisuras son mucho más pequeñas y que ya vemos radiográficamente que hay una lesión en forma de U y que cuando hacemos nuestra tinción con azul de metileno se marcan estas lesiones de fisura, pues ahí sí, aunque quisiéramos hacer una obturación idónea con un material hidráulico, pues el diente está indicado para extracción, ¿sí? Entonces, todo esto me va a dar información para poder establecer un diagnóstico y por lo tanto un plan de tratamiento que sea adecuado para el manejo de los materiales hidráulicos, porque los materiales hidráulicos ahorita son muy sonados y tienen muy buenas propiedades y características, pero tampoco les podemos estar pidiendo que den más allá de lo que para lo que el material fue diseñado. Factores adicionales que son importantes tener en cuenta cuando estamos haciendo nuestro diagnóstico es cuando tenemos antecedentes de trauma o cuando tenemos pacientes que llegan con un ápice abierto o un ápice inmaduro, donde también debemos tomar decisiones sobre el tratamiento que vamos a realizar. Y el estadio del complejo pulpar. Hace un ratito les hablaba mucho también sobre las agresiones que podemos tener en el órgano dentario cuando aparentemente las lesiones están muy pequeñitas. La siguiente fotografía
que me la prestó el doctor Neff, que también es un muy buen amigo mío. Creo que es un claro ejemplo de la situación a la que quiero llegar, del por qué es tan importante hacer toda la correlación de información en el diagnóstico, desde la historia clínica en el paciente, cuando le preguntamos cuántas veces ha ido al dentista, cuántas veces han tratado este molar. No, pues que primero me pusieron un sellador y luego una resina y luego otra resina y luego ya una amalgama y ahorita me dicen que ya necesito una incrustación. Todas esas veces que el diente ha sido intervenido, para nosotros son una referencia para entender cómo se encuentra el estadio pulpar. Además de las pruebas de sensibilidad pulpar, si responde al frío, al calor, al morder, y que el paciente generalmente eso en la primera entrevista es lo que más nos platica. Yo generalmente les digo al paciente, no crean que soy metiche, simplemente quiero saber qué está sucediendo en ese órgano dentario. Y nosotros justamente tuvimos un congreso a principios de año en Endos Buenas Notas, donde el doctor Ronald Ordinola habló mucho de diagnóstico y que justamente habló de esto que podemos observar aquí. Muchas veces también solamente nos queremos fiar de lo que observamos en la radiografía y que eso nos hace decir, ay, pues es que la amalgama está súper lejos del cuerno pulpar, no va a haber un daño y no es necesario colocar una base o un protector pulpar y puedo trabajar sin anestesia porque pues la amalgama está muy en la parte superior. Pero lo que no vemos es que sí, la amalgama está en la parte superior, pero vean, por ejemplo, aquí la vía en la que encontraron las bacterias para llegar a este cuerno pulpar y que ya tenemos muchos cambios de coloración en la dentina, precisamente por todos los daños que ha habido dentro de que aparecen procesos cariosos, las fuerzas de masticación, la colocación de la amalgama, si la amalgama tiene una filtración, si se dejó un remanente carioso por debajo de la restauración, todo eso va a llevar a este diente a un compromiso pulpar que generalmente lo va a necrosar. Este diente fue extraído por otros factores, entonces nos encantó porque nos deja ejemplificar perfectamente a qué nos referimos cuando hablamos de los agresores pulpares. Y los agresores pulpares van a ser todos aquellos que generen un daño a la pulpa. Y estoy hablando de trabajar sin anestesia, porque entonces ahí tenemos a los receptores activos a cada fricción que realizamos con la fresa. También el uso de fresas gastadas que ya no tienen filo y que nos hacen pasar 20 veces cerca de la dentina para retirar ese proceso carioso es un problema. No tener buena refrigeración en nuestra pieza de alta también es un agresor pulpar. No limpiar por completo o desinfectar posterior a la remoción del proceso carioso nuestra cavidad con diferentes soluciones también se considera un agresor pulpar, ya que no estamos verificando que estamos dejando este espacio completamente limpio. Y no se diga cuando no se está utilizando un aislamiento absoluto. Hoy en día contamos con muchas alternativas para hacer este tipo de aislamientos, desde diques de goma, como diques que son también para pacientes que presentan alergia o hipersensibilidad al látex. También existe su alternativa en la casa de Coltenec con Hygienic. Entonces, el motivo por el cual el paciente incluso antes decía, no, es que no quiero que me aísle porque no puedo respirar o porque siento que no puedo pasar mi saliva. Hoy en día sabemos que muchos pacientes incluso dicen, oiga, no, qué diferencia que me trabaje con el dique, porque la vez pasada incluso hasta se llevaron mi mejilla, se llevaron la lengua o los líquidos o las soluciones que utilizan sabían horribles o incluso precisamente por todo lo que estamos viviendo por pandemia, sabemos que es una manera también de prevenir o reducir el riesgo de una contaminación cruzada o una contaminación de COVID. Entonces, sí hay que hacernos amigos del aislamiento absoluto. También existen muchísimas técnicas para hacer el aislamiento, donde seguramente hay muchísimos doctores a los que les podemos aprender hoy en día. Uno de ellos es el doctor Neff, también está el doctor Denis Quintero, que también tiene un curso particular del tema. Pero si lo pienso, yo creo que hay muchísimos doctores que hoy en día nos enseñan el uso de aditamentos como Top-Dam, como Opal-Dam para reforzar el sellado del aislamiento, el uso de wet jets, el uso de cuñas plásticas de dique de goma, el uso de masilla. En este momento ya es modificar el aislamiento tanto como lo necesitemos para poderlo hacer y que trabajemos bajo un aislamiento adecuado para evitar este tipo de filtraciones que a la larga van a generar un daño pulpar y me van a llevar a un tratamiento de conductos.
Dicho todo lo anterior, sabemos que tenemos como un establecimiento nosotros que nos habla de cómo definir el diagnóstico pulpar y el diagnóstico periapical. Y de aquí partimos que esto es base en endodoncia y que para mí hoy en día también debe ser base en operatoria, rehabilitación, porque se debe tener la información del estado pulpar antes de tallar cualquier órgano dentario, porque también es muy común que están haciendo preparaciones para corona, mandan al paciente a su casa ya con provisionales, etc. Llega el día de la cementación definitiva y ese día hay que entrar de urgencia a hacer la endodoncia porque ya está en una pulpitis irreversible, el paciente marca acme, digo yo, y entonces esto hace que tengamos que hacer el tratamiento de conductos, pero cuando preguntas, ¿y cuál era el estadio pulpar previo? Siempre te dicen, no, pues no hice pruebas. Probablemente ese diente ya estaba afectado previamente y al no realizar pruebas y tallar bajo anestesia, pues uno nunca se entera cómo está ese órgano dentario. También es importante hacer estas pruebas porque igual durante el tallado para corona puede pasar que haya una exposición pulpar y que entonces nosotros podamos decidir ahí si realmente en base al diagnóstico pulpar se va a ir a realizar una endodoncia por temas de la comunicación pulpar o si se va a realizar una endodoncia por función protésica o si se va a hacer una endodoncia porque ya había una patología pulpar, ¿no? Entonces, es bien importante que siempre, diente que va a ser tocado, diente que debe tener un diagnóstico pulpar, un diagnóstico periapical y un diagnóstico clínico, ¿sí? Entonces, dentro de los diagnósticos pulpares, nosotros definimos que podemos encontrar una pulpa normal, que es cuando una pulpa responde a los estímulos de manera normal. Reconoce que hay frío, reconoce que hay calor, reconoce que está mordiendo, reconoce ciertos estímulos, pero estos no generan ningún tipo de malestar, dolor o incomodidad. Hablamos de una pulpitis reversible en aquellos casos donde yo pongo un estímulo y que este estímulo se percibe, pero al retirarlo, la pulpa regresa a su estado normal. Entonces, significa que esta pulpa no está siendo afectada por esta agresión. Pero ya cuando estamos hablando de una pulpitis irreversible, la cual puede ser sintomática o asintomática, estamos hablando que ya es cuando tenemos un daño que ya es permanente, que no puede regresar a su estado normal la pulpa y que está indicado hacer el tratamiento de conductos. Justamente nosotros vamos a ver que al hacer ciertos estímulos con calor, frío, vamos a tener un dolor presente y agudo. También vamos a poder observar que hay una inflamación, en este caso, por ejemplo, si fue asintomático el paciente, pero estoy haciendo mi acceso, voy a observar muchísimo sangrado de este complejo pulpar. Si por algún motivo no hiciéramos caso de esta sintomatología o en el caso de los casos asintomáticos, el diente no recibe atención y pasa el tiempo, lo que va a pasar es que esta pulpa se nos va a necrosar. Entonces, en la necrosis, pues es cuando el tejido se va a morir y entonces nos puede provocar una lesión preapical o nos puede generar una presencia de un tracto sinuoso. Y aquí es donde pues también ya está indicado el tratamiento de conductos y esta pulpa pues no va a tener ningún tipo de respuesta. Motivos o diagnósticos que también nosotros incluimos dentro del tratamiento dental es un tratamiento previo o un tratamiento iniciado previamente, donde el diente ya tuvo una manipulación endodóntica, pero aún así hay presencia de síntomas o de una patología. Y en el diagnóstico periapical, pues es donde nosotros analizamos el estado de los tejidos periapicales, donde pueden estar normales, donde puede haber una periodontitis apical sintomática o asintomática, y también puede haber presencia de un absceso apical agudo o crónico. Y esto también lo vamos a verificar gracias a las pruebas de sensibilidad y nos vamos a apoyar del sondeo y de la toma radiográfica y de un estudio radiográfico si fuera necesario para establecer el estado periapical del órgano dentario. Como les decía, no es únicamente pensar en que yo establezco mi diagnóstico pulpar. De ahí esto lo llevo a traducir y lo debo llevar a la situación clínica, porque no es lo mismo tener un paciente con una necrosis en un ápice abierto que una necrosis en un paciente con ápice cerrado. Y aquí yo puedo tomar dos direcciones completamente diferentes de cómo llevar a cabo el tratamiento. Y eso es lo que tenemos que empezar a conjugar cuando hablamos de la situación clínica. De ahí que los invito a revisar este artículo de 2009 de la doctora Linda Levin, donde nos permite identificar todos los
tipos de diagnóstico y los estadios de la inflamación pulpar, y que esto nos lo lleva a correlacionar a la situación clínica, donde podemos incluso presentar problemas dentro del tratamiento previo, como perforaciones, conductos radiculares no tratados, que hubo la presencia de la fractura de algún instrumento, si tenemos una resorción, si tenemos ápice abierto, si tenemos ápices cerrados, y que todo esto nos va a llevar a tomar decisiones diferentes durante el procedimiento para llegar a un plan de tratamiento. Hablando de esto, es como la generalidad del diagnóstico, y ahora vamos a hablar un poquito sobre las generalidades de los materiales que vamos a estar manejando el día de hoy, que son los materiales cerámicos o biocerámicos. Todos estos materiales van a ser aquellos que son biocompatibles con el cuerpo, pueden ser de origen natural o de origen sintético. Los sintéticos son todos aquellos que son elaborados directamente en laboratorio y que pueden ser de reparación o de reemplazo. Estos materiales pueden tener diferentes características, como ser bioactivos, bioinertes, biodegradables, bioinductores, entre otras características, y cada uno de ellos puede contar solo con una de estas características o conjugar las 2 o 3 características de ellos para que entonces nos puedan ayudar a reparar tejidos blandos o duros. Aquí lo más importante de entender de estos materiales es que nos van a ayudar a tener una respuesta de reparación en todos los tejidos. Estos materiales además tienen la capacidad de interactuar biológicamente con los tejidos y van a estimular la mineralización. Aquí entran todas las cerámicas que son a base de fosfatos, silicatos y calcios, que nos van a estimular a llevar a una remineralización. Además, estos materiales cuentan con factores de crecimiento que nos van a ayudar a promover la regeneración, ya que inducen a la señalización celular y molecular, lo cual va a regular la proliferación, migración, diferenciación y expresión de proteínas, que esto nos va a llevar a la formación de tejido mineral y en este caso de hidroxiapatita. Dentro de los materiales de reparación que nosotros conocemos, el más utilizado por muchísimo tiempo fue el hidróxido de calcio, y se utilizó mucho porque era tolerado por los tejidos periapicales. Pero estamos hablando de que este es como, yo creo, la palabra clave. Es un material tolerado. No es un material que se adapte o que se integre adecuadamente a los tejidos blandos y duros. Cosa que cambia con los nuevos materiales biocerámicos o materiales hidráulicos, que son a base del mineral trióxido agregado o a base de los silicatos cálcicos, que ya cuentan con la liberación de iones calcio, sodio, sílice y fosfato, que además nos van a estimular a la angiogénesis. Dentro de las cerámicas bioactivas tenemos como 4 grandes grupos, que son los cementos a base de silicato de calcio, que aquí es donde entran muchos de los que nosotros utilizamos como materiales de reparación, como serían todos aquellos que vienen en presentación de masillas. También existen los vidrios bioactivos y los cementos a base de fosfatos de calcio, que estos dos ahorita se están utilizando un poquito más en medicina y en el área de rehabilitación oral, más que en endodoncia. Y el último grupo con el que nosotros también trabajamos muchísimo son los selladores a base de silicatos. Entonces, estos 2 grupos nosotros los utilizamos tanto para hacer reparación como para hacer obturación del sistema de conductos radiculares. Estos cementos van a tener diferentes propiedades y dentro de ellas pues están que tienen propiedades antimicrobianas, que son biocompatibles, que son fáciles de manipular, que tienen ya una respuesta de bioactividad que hace que se estimule el tejido y pueda haber esta diferenciación y se dé una mineralización. También tienen una buena capacidad de sellado, se pueden adaptar a pesar de estar en un ambiente húmedo, son difícilmente reabsorbibles, no son tóxicos ni cancerogénicos ni genotóxicos y los podemos ver radiográficamente. Estas son como parte de las características que tienen estos materiales y que si nosotros los vemos se asocian mucho a las características que buscamos que tengan los materiales selladores ideales. También algo que no decimos mucho pero que es muy importante es precisamente el costo de los materiales. Hoy en día estos materiales se consideran materiales pues que son un poquito más caros a los que estamos acostumbrados a utilizar, pero el beneficio que podemos obtener de estos materiales también se ha ido observando con el paso del tiempo, lo cual nos invita a así tenerlos en el cajón del consultorio.
Inicialmente, cuando salieron estos materiales, solamente los dividíamos en dos grupos, que eran los grupos de los materiales hidráulicos derivados del MTA o mineral trióxido agregado, y los que eran derivados de los silicatos cálcicos o tricálcicos, que estos son los elaborados en laboratorio. Hoy en día, ya en la actualización sobre los materiales biocerámicos, tenemos que ya vamos en la cuarta generación, incluyendo dentro de la primera generación, justamente cuando el doctor Toravinejad y Dean White purifican el mineral trióxido agregado y lo llevan al mercado en los años 90, entonces ahí conocimos lo que fue el MTA gris y el MTA blanco, en una presentación de polvo donde se incorporaba agua destilada y obteníamos una mezcla en consistencia de arena mojada y con esto lo llevábamos al conductor radicular para colocarlo como un recubrimiento pulpar directo o como un material de reparación. Posterior a ello, como en el MTA gris se veía que causaba un cambio de coloración en el diente, se modificó y se le quitó el fierro para que entonces no tiñera o pigmentara tanto el órgano dentario. Y de ahí salió el MTA blanco. Con el paso del tiempo, diferentes casas comerciales también comenzaron a jugar con la composición de los materiales para modificar el tiempo de fraguado del MTA, que este era de 4 horas y que requería de humedad para poder endurecer como tal. Y entonces es donde obtenemos las modificaciones al MTA y donde aparecen productos como el MTA de Angelus, que también tiene un tiempo de trabajo un poquito más corto, aunque el método de trabajo es muy similar. En la tercera generación ya nos salen los materiales hidráulicos a base de silicatos cálcicos, como sería toda la familia de Endosequence, la familia de Biodentin o de Septodont, que es Biodentin y BioRoot, y algunos otros como BioAggregate, que tienen nanopartículas también, y que estos ya vienen algunos en función o en presentación premezclado, o en presentación de masilla, o en presentación de cápsula. También hay algunas presentaciones que son para mezclar. Y por último, tenemos la cuarta generación, que ya los conocemos como cementos híbridos, donde pues ya tienen alguna modificación con materiales resinosos para que esto también lleve a su manipulación, a que su manipulación sea más rápida, más sencilla y que algunos de estos puedan ser polimerizables y puedan presentar también mejor adhesión a los procesos restaurativos. Entonces, aquí ya nosotros podemos ver que llegan incluso, por ejemplo, aquellos que son de la familia de los teracales. Es importante saber dónde podemos utilizar los cementos hidráulicos a base de silicatos y aquí hay un grupo de situaciones clínicas donde cualquier endodoncista los puede utilizar, pero que también hay 3 de ellas donde lo pueden utilizar pediatras y rehabilitadores generales, que serían recubrimientos pulpares indirectos, recubrimiento pulpar directo y pulpotomías. Ya de ahí, en endodoncia, nosotros lo vamos a utilizar en sellado de perforaciones, en defectos de resorción, en apicogénesis, apicoformación, como material de sellador en obturación, y en aquellos casos de cirugía endodóntica, donde también tenemos que realizar una obturación retrógrada. Les platicaba que la primera generación que salió de materiales era el MTA y que este se hacía en presentación polvo líquido, incorporando el polvo a líquido y que teníamos que obtener una consistencia de arena mojada, donde las proporciones son 3 proporciones de polvo con una de líquido. Nosotros, al realmente obtener esta consistencia de arena mojada, nos vuelve mucho más sencilla la manipulación del MTA y de poderlo acarrear con un plugger, con porta amalgama, con un porta MTA o incluso con el MAP System. Y ya de ahí nosotros lo podemos ir compactando con un plugger, con una torunda humedecida con la misma solución salina que trae el sistema, o incluso lo podemos hacer ayudándonos de puntas de gutapercha cuando nosotros lo queremos bajar dentro del sistema de conductos radiculares. El detalle que tenemos con el material del MTA es que una vez que nosotros abrimos el sobre donde viene el gramo del polvo, pierde su grado de esterilidad. Y muchas veces pasa que consideramos que esto no es relevante porque como pues solo voy a poner un recubrimiento pulpar directo muy pequeño o una obturación retrógrada donde no necesito tanto material, ajusto mi dosis del material haciendo la mezcla del material y teniendo la consistencia deseada, pero que el material que me sobra dentro del sobre yo pues doblo el sobrecito, lo sello muy bien y lo guardo en el cajón y lo quiero utilizar en una situación clínica posterior.
pero la esterilidad en este punto se vuelve bien importante porque estamos hablando de materiales bioactivos donde yo voy a inducir una respuesta celular en los tejidos y que quiero que todo lo que yo voy a colocar en esa zona esté lo más limpio posible y lo más estéril posible. Por eso también toda la manipulación que voy a hacer de mi loseta, de mi espátula, de mi acarreador, incluso de las gutaperchas que yo pudiera llegar a utilizar para compactar este tejido, deben ir estériles o desinfectados adecuadamente para la manipulación del material. Entonces, sí es importante saber que incluso en este tipo de materiales vamos a presentar un grado de merma, que es el pero que en su momento le ponían a la cápsula de Biodentín, que la cápsula de Biodentín lo que tiene es que al ser ya un material de segunda generación, de tercera generación del segundo grupo, que ya es sintetizado en laboratorio, es a base de silicatos tricálcicos y que en este caso ya es puro, donde ya no tenemos ni plomo, ni arsénico, cromo y aluminio, que también causaban el cambio de coloración en el diente, o que incluso el aluminio se había asociado a producir Alzheimer. Y entonces, aunque nosotros utilicemos porciones muy pequeñas, si nosotros tenemos este tipo de materiales en el consultorio, pues también nosotros de alguna manera estamos expuestos a estas enfermedades y entonces debemos reducir los riesgos. Pero les decía que un pero que le ponían al Biodentín, al ser un material de diferente familia y que venía en una presentación de cápsula, es que nos sobraba mucho material cuando elegíamos utilizarlo. Pero si yo lo pienso, la misma cantidad del sobre también me va a sobrar del MTA, como me va a sobrar del Biodentín cuando yo decido utilizarlo, porque ambos materiales rompen su esterilidad una vez que yo lo abro. Y entonces una vez que yo lo abro, lo voy a utilizar y lo que no voy a utilizar, lo voy a desechar, lo que me sobra, lo voy a desechar. Y no es una merma como tal porque nosotros lo estamos incluyendo en el tratamiento que le estamos haciendo al paciente y le estamos haciendo el ajuste de costos al paciente cuando estamos utilizando este tipo de materiales. Otra característica que tiene Biodentín comparado a aquellos que son a base de MTA es que le eliminan el óxido de bismuto, que es el material que en el MTA nos permite verlo radiográficamente, y en Biodentín lo sustituyen por óxido de circonio, lo cual hace que de repente algunos colegas nos digan, es que no se ve tanto radiográficamente. Pero lo que sí podemos ver es que esto se va a ver afectado dentro de la cantidad de material de Biodentín que pongamos y que tiende a verse más como dentina. Y por eso es que también parte de la promoción que se hace con Biodentín es que se utiliza como un material sustituto de dentina. Y una característica que tiene, que aunque yo no lo pueda ver radiográficamente, es que dentro de las características de trabajo que tiene, a los 12 minutos yo voy a poder verificar que se está quedando el material colocado donde yo lo puse y que no se va a deslavar, porque ya va a estar en su fraguado inicial, a diferencia del MTA que yo tenía que dejar humedad y que tenía que dejar un material provisorio y pedir una cita nueva para verificar que el material ya hubiese fraguado. Y Biodentín, pues en este caso no es solo el cemento Portland o el mineral tríoxido agregado, sino que ya son silicatos tricálcico, dicálcico, carbonato de calcio, óxido de hierro y óxido de circonio en la parte de polvo. Y en la pipeta de líquido vamos a encontrar cloruro de calcio, un polímero hidrosoluble y agua. Esto no es solamente pues un vehículo para mezclarlo, sino que es un activador. Es por eso también que es muy importante que cuando hagamos la mezcla de la cápsula de Biodentín se haga con la pipeta activadora. De ahí que nosotros tenemos 6 minutos de trabajo para utilizar Biodentín y después de los 6 minutos vamos a hacer una pausa hasta el minuto 12 para poder verificar que el material ha endurecido. El manejo de Biodentín es, en este caso, abrir nuestra cápsula y el kit trae una basecita donde yo puedo colocarla para que no se me vaya a regar todo el contenido del polvo de la misma, donde yo voy a incorporar de la pipeta donde viene el líquido activador 5 gotas de manera homogénea, haciendo la misma presión en esta pipeta para que entonces las gotitas puedan ser homogéneas. Me va a sobrar un poco de líquido en la pipeta y esto es solamente por si yo tuviera que hacer un ajuste en la dosis de la cápsula. Estamos hablando que hay lugares donde hace mucho calor y que necesita una sexta gota para poder quedar en la consistencia ideal el material hidráulico.
De ahí lo vamos a llevar al amalgamador, donde se va a amalgamar por 30 segundos para que pueda haber una correcta implosión entre las moléculas del activador y del polvo de Biodentin para que se haga la presentación de masilla. Yo voy a verificar cuando saco del amalgamador esta masita porque se va a ver brillosa, se va a ver como si fuera una serpiente y toda continua. Y si ustedes ven, se parece mucho al Cavit. Si en el momento en que yo saco mi cápsula, veo que todo el material está regado por toda la cápsula o que está demasiado acuoso, significa que mi mezcla no es la ideal. Y ahí lo único que tengo que hacer es verificar si me hace falta. Si está como toda dispersa es que me falta homogeneizar y entonces la debo llevar otros 15 segundos al amalgamador porque las oscilaciones no fueron suficientes y puedo añadir una gota más de líquido. O bien, si está demasiado acuosa, solamente debo esperar a que se liberen las moléculas de agua del Biodentin y entonces va a llegar a la consistencia de masilla y ya lo voy a poder manipular. Hablando de los materiales y por qué es tan importante conocer cómo se usan y cómo se desarrollan, también existe el tema de saber que hay materiales que necesitan humedad para fraguar, como los que son derivados de MTA, y los que liberan humedad para poder endurecer y en esos espacios donde había agua, producir cristales de hidroxiapatita, como por ejemplo Biodentin. Entonces, tenemos que todos los materiales hidráulicos, y esto es una característica muy bonita de todos ellos, dentro de que ustedes podrían elegir el que sea más amigable con sus manos o que el que consideren más apropiado para la situación clínica, pero todos ellos van a tener una buena adaptación a la dentina, van a ser biocompatibles y van a tener una respuesta bioinductora sí o sí. La diferencia puede ir que, por ejemplo, Biodentin va a tener una respuesta bioinductora a los 3 días y con el MTA esta respuesta la vamos a ver un poquito más tardía. O que incluso hay materiales que sabemos que a las 10 horas ya están iniciando su fraguado final y ya va a haber materiales que estamos hablando que su fraguado final va a ser hasta las 186 horas. Entonces, esas características principales de los materiales biocerámicos son importantes conocerlas para que yo los pueda usar en el caso clínico adecuado. Otro detalle muy importante a tener en cuenta cuando estamos trabajando en cavidad oral es hacer el conjugo, o conjugar más bien dicho, toda la información clínica, toda la información del diagnóstico pulpar y periapical y toda la información que yo tengo de la planeación del caso, dentro de qué materiales voy a estar utilizando y cómo va a ser la restauración final de estos órganos dentarios para entonces no intentar hacer un recubrimiento pulpar directo en un órgano dentario que no tiene soporte dentinario de paredes y que va a necesitar una restauración a base de un muñón y que entonces tengo que poner un poste o algo para poder colocar una corona. Entonces, sí tenemos que diseñar y enlazar toda esta información para poder realizar un plan de tratamiento. De ahí también que este artículo del doctor Ricucci sea también, yo creo que base y un artículo que hay que tener en libre acceso y que lo podamos estar revisando constantemente para poderlo aplicar también en la consulta, donde nos habla del manejo de la pulpa vital y de la terapia vital pulpar, porque estamos hablando que hoy en día estamos haciendo recubrimientos pulpares y pulpotomías en ápices abiertos y ápices cerrados. Antes había ciertos tratamientos que solamente hacíamos en pacientes pediátricos, pero que hoy en día podemos manejar adecuadamente en pacientes adultos si nosotros hacemos un correcto manejo de la respuesta de los signos y síntomas que presenta este paciente. Entonces, ya estamos hablando que incluso en casos de pacientes con ápice cerrado que presentan caries profunda, nosotros necesitamos identificar el tipo de respuesta que tenemos en el complejo pulpar, si es un estadio de pulpitis reversible o una pulpitis irreversible. Y que de ahí nosotros podemos tener una exposición pulpar que sea producida
únicamente por efectos mecánicos al momento de estar fresando o incluso por casos de trauma donde no hay procesos cariosos y que nosotros podríamos colocar una restauración definitiva, incluso sin el uso de bases, cuando no tenemos como tal la exposición pulpar. Pero en aquellos casos donde sí hay una exposición pulpar y que vemos que también no tenemos remanente carioso y que no hay un sangrado que continúe después de 2 minutos de haber hecho presión en el punto de la comunicación pulpar, o que no hay el desalojo de limalla dentinaria cuando pasamos la cucharilla de dentina para verificar que aquí no hay mayor problema, pues entonces nosotros podemos estar colocando un recubrimiento pulpar directo, pero hoy en día esto lo debemos hacer con materiales bioactivos que son compatibles con los tejidos. Cuando el sangrado continúa después de 2 minutos, entonces estamos pensando en hacer una pulpotomía. Y hoy en día la pulpotomía se puede hacer también de manera total o parcial. Quiere decir que si lo voy a hacer total, voy a remover todo el complejo pulpar de la cámara pulpar. Y cuando lo voy a hacer parcial, es que solamente voy a remover el fragmento inflamado de este complejo pulpar. Pero eso únicamente lo puedo hacer a través de magnificación. También vemos que cuando hay ya la presencia de un diagnóstico de pulpitis irreversible y que tenemos una exposición pulpar y que hay un sangrado continuo por mayor a 2-3 minutos, que no se puede contener a la simple presión, pues vamos a hacer la pulpotomía removiendo todo el complejo pulpar de esta cámara, o bien en aquellos casos donde tenemos ya una respuesta de inflamación muy marcada y que tenemos una pulpitis irreversible, pues ya vamos a hacer como tal el tratamiento de conductos. Para poder hacer un recubrimiento pulpar directo o indirecto, es muy importante tener en cuenta el diagnóstico. Como platicábamos, por ejemplo, para un recubrimiento pulpar indirecto, el diagnóstico de una pulpitis irreversible es básico: no tener dentina reblandecida, no haber un cambio de coloración en la dentina y poder ver ligeramente ese tono rosado, porque ahí cerquita se encuentran los cuernos pulpares. Y en el caso del recubrimiento pulpar directo, pues su nombre lo dice, es donde ya tenemos una exposición pulpar y que hay presencia de tejido sano, que no hay limalla dentinaria, que se puede hacer hemostasia, pero lo más importante es elegir el material que sea compatible, que en este caso son los materiales hidráulicos, y de ahí los seguimientos. Y algo que menciona muchísimo el doctor Ricucci en este artículo es que es tan importante la evaluación del diagnóstico previo, pero conjugarlo con la situación clínica cuando estamos trabajando, que teniendo buena luz y teniendo el uso de magnificación, dígase lupas o microscopio, me va a permitir ver realmente si el complejo pulpar está sano o está inflamado. Y entonces eso va a determinar que la situación clínica también me esté hablando por sí sola, además de la correlación que le voy a dar con los signos que tuve cuando hice diagnóstico. Este caso es un caso que ya tiene un tiempito que hicimos nosotros aquí en el consultorio, que lo hice con la pediatra, que es Adriana Santos, igual muy buena amiga mía, y que es un caso de un paciente que tiene mucha hipersensibilidad, que tiene un defecto en el esmalte y que nosotros hemos colocado el sellador de fosetas, después fue una resina fluida más invasiva y que ahora presenta hipersensibilidad el paciente y está en etapa de desarrollo. Entonces, lo que nosotras optamos por hacer en este caso fue un recubrimiento pulpar indirecto, donde removemos toda la resina, incluso anestesiado y aislado. Vemos que hay presencia de hipersensibilidad en la parte distal de este órgano dentario. Entonces, terminamos de remover la resina, colocamos un agente químico para remover caries y dentina reblandecida, que es papacaria, y ya de ahí tenemos una cavidad completamente limpia. Y si ustedes ven en la parte distal, tenemos una cavidad ligeramente más profunda, que es donde se presenta la hipersensibilidad, y de ahí colocamos biodentín. En este caso, nosotros colocamos el biodentín en toda la parte del piso de la cavidad para hacer una barrera protectora para el complejo pulpar a los cambios de estímulos. Y si ven, tiene unos rayones el biodentín. Esto es porque estábamos ahí viendo justamente que tenemos los 6 minutos para colocar el biodentín y hacer el bruñido o la compactación del material,
retirarlo de las paredes de la cavidad adecuadamente para poder colocar posteriormente una resina y demás, y que ahí todavía estaba maleable el material. Del minuto 6 al minuto 12 no tocamos el material y al minuto 12 regresamos a verificar y entonces estas líneas ya no se le forman al material. Y entonces en esa misma cita, como es un paciente pediátrico, pues no les encanta venir mucho y que los estemos anestesiando a cada rato, pues en ese momento decidimos colocar una restauración definitiva a base de resina y podemos ver radiográficamente el tratamiento. Ya con esto el paciente nos refiere que ya no hay esta hipersensibilidad a la respuesta de los estímulos. Es importante ver que todos estos casos se deben trabajar con aislamiento absoluto, bajo anestesia y que debemos remover por completo el tejido carioso. Este caso es del doctor Ernesto Iván Herrera de Jalisco, que justamente tenía hace unos días por allá a todos los centros al aire y donde aquí tenemos un caso que es un paciente pediátrico que trae un proceso carioso que ya es importante, porque incluso ya hay una retracción del cuerno pulpar y donde no vamos a pensar en hacer una endodoncia, en este caso, a tan corta edad. Y entonces, lo que el doctor decide hacer, y que estos son casos que luego me marca para trabajar en conjunto o que me manda por WhatsApp hoy en día, así de, mire, Del, hice este caso con los materiales y demás. Entonces, él limpia perfectamente toda la cavidad. Vean qué belleza de que está completamente limpio. Pero si ustedes ven ahí, ya se ve el cuerno pulpar. Entonces, aquí es donde está indicado hacer un recubrimiento pulpar indirecto y donde Ernesto decide utilizar Biodentin y lo coloca. Aquí ustedes pueden ver cómo está el material brillosito, brillosito, porque acaba de salir de la cápsula. Se va a esperar sus 12 minutos. Únicamente lo va a colocar en la zona donde queremos que funja como protector pulpar. Y posterior a eso, él va a poder colocar una restauración definitiva donde el diente no cuente con pérdida de estructura y además cuente con un buen sellado para evitar que pueda darse otro proceso carioso en esta pieza. También hay situaciones en las que las caries aparecen por falta de higiene o de uso de hilo dental, que es algo que yo todos los días aquí les repito a mis pacientes. Y entonces, a pesar de que ya traen una restauración definitiva los pacientes, pues presentan un proceso carioso que ya podemos considerar que está haciéndole una agresión o un daño a nuestro complejo pulpar. Y este caso, que es el doctor Manuel España, que es de Oaxaca, que es un muy buen amigo mío, me lo comparte para podérselos presentar. Y justamente en estos tiempos de pandemia, y era algo que también es una característica que tiene Biodentin y que lo podemos aprovechar cuando pues es urgente, es que tenemos nuestra cavidad, podemos limpiar perfectamente, remover toda la caries, y en conjunto con la presencia del diagnóstico pulpar, pues nosotros podemos ver que no hay una comunicación pulpar, pero podemos ver ya ahí la presencia del cuerno. Entonces, se puede colocar el Biodentin y en este caso se puede utilizar como un material de obturación para toda mi cavidad, como un material de obturación provisional. Este material yo lo puedo dejar en contacto con los fluidos de cavidad oral hasta 6 meses y después puedo fresarlo como fresaría dentina y entonces hacer mi preparación y poder colocar una restauración final definitiva. Entonces, en aquellos casos donde por cualquier motivo no se va a hacer la restauración final en esa cita, yo podría colocar Biodentin a tope máximo. Un ejemplo ya de cómo sería el recubrimiento pulpar directo y de cómo es que vamos a ver que sí está indicado hacer este tipo de tratamiento es este caso que es de Rigo, donde tenemos una excelente fotografía que el caso presentaba una restauración y que hicimos comunicación pulpar. El paciente es un dentista y hay esta comunicación. Si ustedes ven el tejido se ve, sí, con un poquito de sangre, pero se ve rosado. Se ve el complejo pulpar, se ve granulosito, se ve bonito, digo yo. Entonces, este caso, cuando Rigo hace la comunicación y al pasar el paciente endodoncista y ser un diente con ápice maduro, Rigo le dijo, no, pues ya hice comunicación, esto se va a endodoncia. Pero lo curioso era que el diagnóstico previo era una pulpitis reversible. Entonces, el paciente, en pleno conocimiento, pues nos dice, no, pero pues es que yo no quiero una endodoncia en mi diente.
Y mi pensamiento es, si el paciente en este caso que es dentista, que no quiere una endodoncia en su diente, ¿por qué creemos que un paciente que no es dentista sí quiere una endodoncia en su diente? Entonces, aquí es donde tenemos que aprender a hacer este tipo de terapias pulpares vitales, donde vamos a elegir hacer un recubrimiento pulpar directo. Y entonces, al hacer la hemostasia de este punto con una bolita de teflón estéril, para no utilizar algodón y no dejar pues las partículas o las pelucitas que puede dejar el algodón, que esto es materia orgánica que sirve como alimento para los microorganismos, vamos a utilizar un poquito de teflón, vamos a hacer presión durante 2 minutos y si el sangrado se detiene, pues vamos a optar por hacer el recubrimiento pulpar directo. Vamos a poder hacer la correcta desinfección de esta cavidad con el irrigante para posteriormente poder colocar biodentín. En este caso, nosotros ya estamos manejando diferente el uso de biodentín, donde únicamente lo está colocando aquí Rigo en donde está la exposición pulpar, en el piso de la cavidad o el techo de la cámara pulpar. Y si nosotros hacemos esto, es correcto y es adecuado. También se puede extender hacia todo el piso de mi cavidad para utilizarlo como si fuera una base y si fuera un escudo protector para la cámara pulpar, pero sin tocar las paredes de dentina y sin llegar hasta el tope superior de mi preparación, esto con el objetivo de no afectar los túbulos dentinarios alrededor para cuando pasemos a la fase restaurativa tener un mejor sellado, ya que sabemos que sí, la adhesión entre biocerámicos y materiales restaurativos todavía es baja, pero no es inexistente. Entonces, sí vamos a estar combinando ambas filosofías para poder tener una buena restauración final también y una buena protección pulpar con los materiales biocerámicos. En base a eso, es cuando nosotros también vemos que podemos hacer un recubrimiento pulpar directo o indirecto sin ningún problema, teniendo un buen manejo del sellado del complejo pulpar cuando no hay un sangrado o tenemos un diagnóstico que me permite realizarlo. Pero ¿qué pasa cuando ya tengo una pulpitis irreversible, el sangrado no para, la caries es profunda? Pues muchas veces voy a optar por hacer una pulpotomía y cuando deba hacerlo voy a hacer el tratamiento de conductos. Y en este caso, por ejemplo, NEF tiene igual la presencia de una caries muy extensa, muy debilitada ya la estructura dental de este órgano dentario e incluso aquí ya hay una comunicación con el cuerno pulpar, donde yo sé que de donde estamos viendo la infiltración bacteriana, pues va más allá. Es por ello que decide hacer la remoción parcial del cuerno pulpar y entonces colocar un material hidráulico donde no remueve todo el complejo de la cámara, pero sí remueve la parte afectada. Y entonces aquí con este recubrimiento darle la posibilidad a este órgano dentario de continuar con su formación apical. Y aquí podemos ver 3 meses después cómo se encuentra el cierre apical y 1 año, 10 meses después cómo contamos ya con el cierre apical de las raíces y que la restauración que se había colocado en la parte superior es suficiente y el sellado es suficiente con el material hidráulico en el cuerno distal para que esto no sufra una obliteración en la cámara pulpar y que la vitalidad pulpar se mantenga y entonces evitemos hacer la pulpotomía completa. Cuando necesitamos hacer la pulpotomía completa, lo que está indicado es hacer la remoción completa de la cámara pulpar y entonces en la entrada de los conductos se limpia como 3 milímetros con la cucharilla de dentina y colocamos un triángulo de material biocerámico y entonces posterior a ello antes colocábamos una capa de ionómero de vidrio y después el composite. Hoy en día sabemos que este ionómero de vidrio no debe estar en contacto con el material hidráulico, ya que esta famosa técnica de sándwich ya se comprobó que compromete el sellado del material biocerámico. Lo que debemos utilizar hoy en día es colocar el material biocerámico, posterior a ello una resina fluida y nuestra restauración definitiva. Que eso lo vemos sustentado en diferentes literaturas y principalmente en este tipo de artículos. Y yo les decía, mucho de lo que quería platicarles hoy también es qué pasa en cómo llega el paciente al consultorio. Y yo sé que ya ando en tiempo, pero si en algún momento me excedo mucho, avísenme por favor, porque todavía tengo como varios casos interesantes que les quiero mostrar, pero voy a tratarme de irme rapidito, ¿sale?
Por ejemplo, este es un caso de un paciente que llegó conmigo en plena pandemia, si no me equivoco. Es que aquí yo no puedo ver completa mi pantalla porque tengo parte de los comandos de la compartición de pantalla que me bloquean y seguro ahí puse mi acordeón de las fechas. Donde este paciente llega conmigo, es un paciente pediátrico que llega conmigo y me dice que llevaban haciéndole la endodoncia ya por 4 meses, pero que aparte de la última cita, a la más reciente con el odontólogo, le habían dicho que no podían obturar ese órgano dentario porque continuaba drenando pus. Cuando llega conmigo, pues lo que yo veo es que el órgano dentario viene abierto y lo primero que me preocupa es la resistencia bacteriana y qué tan complejo va a ser para mí poder cerrar ese órgano dentario sin tener una agudización. Entonces, lo que yo decido hacer con este paciente es hacer el manejo. Además trae materiales dentro del conducto radicular que desconozco qué son y que pues voy a hacer el intento de removerlos, ¿no? Entonces, de ahí lo que yo decido es iniciar la terapia con irrigación abundante y hacer la colocación de medicación intraconducto con hidróxido de calcio y cerrar el órgano dentario y pedirle a todas las fuerzas del universo que no tenga una agudización. De ahí vienen citas y citas donde nos dedicamos a hacer instrumentación, irrigación, negociar los conductos y que yo pueda reducir la carga bacteriana hasta llegar a la obturación del conducto. Aquí también utilicé un material biocerámico o hidráulico, tratando de inyectar el material desde la porción más apical hacia la parte superior, ayudándome igual con la guía de un cono único, para que entonces pueda yo inducir al cierre apical y a la estimulación de estos factores de crecimiento y que también me ayuden a reparar en toda la zona alrededor del hueso. Una vez que hice la obturación, dejamos material provisional para que, si no hay sintomatología, pues se pueda ir al sellado de la endodoncia con resina fluida en la parte que estamos en contacto con la gutapercha y posterior a ello, pues ya colocaron una restauración con resina. No tiene una restauración definitiva debido a los cambios eruptivos que todavía hay en los dientes contiguos, tanto del premolar como del segundo molar, y pues viene el seguimiento. Esta fue la radiografía final ya restaurado y este es el seguimiento a más de un año, si no me equivoco, de este órgano. Les digo, no puedo ver la fecha y no me lo sé de memoria. Entonces, sí podemos observar que sí hay una mejoría y que hay un sellado apical y pues que también ya el 7 está erupcionado, el premolar también está erupcionando y el diente se mantiene en boca. Pero de ahí que sea tan importante también conocer cómo voy a hacer el manejo de este caso, debido a que hay ciertos materiales hidráulicos que yo no podría estar colocando en la parte interna de este diente, debido a que yo tuve que hacer copiosas citas donde estaba haciendo prácticamente únicamente irrigación, porque hay materiales biocerámicos que no se llevan con las moléculas principalmente del irrigante que más nos gusta utilizar, que es el hipoclorito. Entonces, como yo estuve use hipoclorito, si hubiese elegido un biocerámico como, por ejemplo, EndoSequence, muy probablemente se me hubiese deslavado parte del material o el tiempo de fraguado hubiese sido mucho más largo que si utilizó, por ejemplo, BioRoot o BioSealer, ¿no? Un caso igual del doctor Ernesto, y que este lo vi que es un caso muy, muy reciente, cuando tenemos casos ya donde te llega un paciente que ha sido tratado previamente y que intentaron hacer la endodoncia y que llega con unos cuantos conos en esta parte, y que esto es un hallazgo radiográfico cuando llegan con nosotros y que seguramente llega con dolor porque vean la presencia de una lesión, pues lo que decide hacer Ernesto es un tapón apical en este dientito para posteriormente colocar gutapercha y entonces realmente poder contener la lesión periapical. Entonces, el correcto diagnóstico y valoración de cada caso nos va a llevar a decir, pues aquí lo ideal sería colocar un tapón apical, porque incluso yo digo, bueno, podríamos intentar hacer el tratamiento de conductos, podríamos intentar ajustar un cono, pero aquí no va a haber cono que ajuste, porque estamos hablando que ni un calibre 100 va a ajustar, pero me causa curiosidad que incluso los conos que yo veo aquí son muy delgaditos
Entonces, sí es importante ver qué material se acopla a mis necesidades clínicas. Y en este caso, que el conducto todavía está muy amplio y que no hay un cierre apical, precisamente Biodentin se vuelve una muy buena elección porque al ser masilla me permite llevarlo e irlo compactando hasta verificar radiográficamente que estoy en la porción apical y que no estoy dejando ningún espacio y que me deja posterior a ello poder recibir material de gutapercha sin ningún problema. Y justo cuando monté este caso, fue en esta semana, y el doctor Fernando Saavedra ayer en la noche me mandó un caso muy similar, que incluí hoy en la mañana, y que incluso hace 10 minutos, bueno, no, cuando empezamos, 10 minutos antes de empezar la charla, le dije, vea su caso el día de hoy en la plática. Y es que esto es lo que llega a la consulta, y yo lo veo cada vez más común, que llegan estos premolares con esta cúspide accesoria o este tubérculo, que si no les ponemos atención, lo que va a pasar es el diagnóstico que tenemos en este caso, que es una necrosis pulpar. Es un paciente de 12 años que no tiene caries en ese órgano dentario y que uno diría, ¿por qué se necrosó? La cuestión aquí es que el trauma masticatorio es una indicación para necrosis pulpar cuando tenemos la presencia de este tubérculo. Y es más común de lo que parece. En estos casos, yo cuando veo, les digo, yo lo que más hago es diagnóstico en el consultorio. Y cuando veo este caso y que es un paciente que va a pasar a ortodoncia, lo primero que pido es cuidar la oclusión en esos dientes. Y ya sea que desvanecemos el tubérculo antes de que llegue a la necrosis y evitamos el estímulo para que vaya a necrosarse, o cuando pasa ya que con el tiempo o que ya llegaron con el caso de necrosis, pues hacer el tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, no dar por menos cualquier variante anatómica dentro de los casos que nos llegan día con día, ¿no? Entonces, este tubérculo se fue a necrosis. Aquí podemos ver que incluso ya tiene una lesión periapical bastante importante. Está abierto completamente este ápice. Y lo que decide hacer el doctor Fernando es el tratamiento de conductos para poder colocar un tapón también de Biodentin. Entonces aquí él nos muestra cómo está haciendo la instrumentación, tocando ligeramente las paredes para no adelgazarlas más ni debilitarlas más, hacer un correcto protocolo de irrigación y desinfección para que después se pueda colocar un tapón de Biodentin que podemos verificar que no lo está extruyendo para nada y que aquí habrá quien me diga, pero es que está corto. La realidad es que no. La realidad es que la imagen que tenemos aquí es bidimensional y el diente ahí es tridimensional y que puede tener un corte en diagonal esta raíz y que si nosotros empujamos un poquito más el material, entonces ya lo estaríamos extruyendo completamente fuera de esta raíz. Entonces aquí el nivel al cual uno se puede detener para colocar el material es el adecuado. E incluso hay casos en los que se puede colocar igual una membrana de colágeno chiquitita en la porción apical como para que nos sirva de andamio y de contención para que cuando estamos compactando el Biodentin no se extruya y que entonces ya de ahí nosotros en la parte superior podamos inyectar gutapercha y podamos finalmente restaurar el órgano dentario con una resina para reforzar el cuello cervical y que entonces este diente no continúe con esa lesión tan fuerte que tenía, ¿no? Entonces, ya de ahí también es importante desvanecer el tubérculo para que la oclusión general de este paciente pues pueda mejorar. Otro caso, que este sí es caso de pandemia que me llegó de urgencia, es una paciente igual chiquita, 17 años, referida por un médico, porque el médico ya me la iba a internar casi, y ya me la estaban asustando muchísimo con una parálisis facial permanente, y es una paciente que llevaba más de un año con dolor, en el cual ya había visitado en ese año a 7 dentistas, los cuales no podían terminar el tratamiento en ese diente debido a que ella manifestaba mucho dolor y lo que hacían siempre era dejarle una pasta provisional que le decían que contaba con propiedades analgésicas y que esta pasta tenía que hacer su función para que entonces pudieran colocarle la restauración definitiva a base de resina que querían colocar. Entonces, si yo veo la radiografía, puedo ver que sí hay un material de obturación provisional en oclusal, pero también hay una resina en mesial que es bastante
apropiada cuando la veo en la situación clínica, pues está ahí y demás. Pero lo que muchas veces no consideramos es que aquí puede haber un tema de filtración y que está el tema de que lleva más de un año con 7 intervenciones diferentes que han sido una agresión a la pulpa. Por eso al principio les decía, estas agresiones a la pulpa son importantísimas. Y en esa tabla de diagnóstico del doctor Ricucci, donde veíamos que si para el sangrado, que si no, que si hago pulpotomía, que si hago parcial, total, o si hago el tratamiento de conductos, este es el mejor ejemplo de mostrar cómo hasta clínicamente me puedo dar cuenta del estado pulpar. Entonces, yo veo la pasta provisional que le habían colocado, anestesio profundo hasta verificar que la anestesia está haciendo su efecto adecuadamente. Empezamos a remover la pasta y entonces yo estoy lavando cuando paso el explorador y en un punto en particular comienzo este sangrado. Si ven, este sangrado es rojo vino, es sangrado inflamatorio, no hay más. Esta pulpa estaba pidiendo a gritos que alguien la dejara drenar. Entonces, yo digo, ahí encontré petróleo, empiezo a lavar y todavía no termino de quitar la pasta provisional. Lavo un poquito más limpio y ven cómo todavía tengo aquí esta pasta que le habían colocado y aquí yo sigo con un sangrado y un sangrado. Y literalmente el orificio no es mayor a la punta del explorador del DG16. Entonces, aquí yo continúo y la resina, termino de quitar la pasta provisional y la resina que traía estaba filtrada. Entonces, esa filtración era el estímulo suficiente también para afectar este complejo pulpar y que esto tuviese que terminar en endodoncia, en el tratamiento de conductos. Y es bien importante retirar la restauración en la parte mesial que estaba filtrando y quitar toda la caries, porque si no la quitamos nosotros, nadie más lo va a hacer, y entonces llegar al tratamiento de conductos, hacer una localización del MB1, MB2, hacer el ajuste de conos y poder rehabilitar posteriormente adecuadamente. También hay situaciones clínicas en las que pues el paciente ya llega pues con mucho dolor, mucha presión y que cuando nosotros hacemos un contacto muy pequeñito con ese espacio pulpar, pues podemos ver esto, que es música para nuestros oídos cuando vemos que un diente empieza a drenar y dices, esto es lo que yo tengo que limpiar. Y esto se cura haciendo el tratamiento de conductos, se cura haciendo desinfección con irrigación, no con antibiótico. Entonces, ¿esto duele? Sí. ¿Es necesario el uso de analgésicos y de antibióticos? Si nosotros hacemos el correcto manejo en el consultorio, no dependemos de la medicación farmacológica para que el paciente se sienta mejor y tenga alivio. Sabemos hoy en día que el uso de antibióticos debe ser con sustento en que tengo un compromiso sistémico, en que tengo fiebre, en que realmente hay ciertos factores que indican el uso de ese antibiótico. Pero un caso como este que está drenando aquí y que yo le voy a invertir el tiempo que necesite con irrigación, con instrumentación y con la baja de la carga bacteriana, es suficiente sin llegar a tomar antibióticos. Y por ejemplo, es este caso donde podemos ver que en la radiografía incluso no presenta mayor lesión periapical y vean cómo está drenando. Y el paciente sí traía un aumento de volumen en la mejilla. Entonces, cuando empieza a drenar, literalmente vean qué difícil fue mi acceso de realizar aquí por todo el desgaste de la parte coronal en este dientito. Entonces, yo hago la comunicación, empieza a drenar, yo empiezo a lavar, le doy su tiempo a que drene, lavamos, y hacemos nuestra instrumentación, dejamos medicación y posteriormente hacemos la obturación de este conducto y no fue necesario mandar ni antibiótico ni analgésicos. Incluso en este tipo de casos donde hay mucho dolor preoperatorio y que es ya de largo plazo, que es crónico, yo decido utilizar mucho los materiales hidráulicos como material de obturación en el caso de los selladores, debido a que ellos también tienen, y está reportado en la literatura, que tienen beneficios para ayudarme a evitar dolor postoperatorio. Otro caso que les quiero mostrar el día de hoy son casos que he manejado con BioRoot, donde pues el BioRoot es igual un biocerámico que está elaborado a base de silicato tricálcico puro, óxido de circonio para que lo podamos ver radiográficamente y povidona, donde la povidona me va a permitir unirse
a la gutapercha que vamos a utilizar. Esta técnica está indicada para ser de cono único y se mezcla con el líquido activador, que es el mismo que tienen en Biodentin, y que la característica principal que vemos con este tipo de técnicas es que a pesar de ser una técnica de cono único y por la capacidad tixotrópica que tiene el sellador, va a poder llegar incluso con esas 3 aplicaciones que vamos a hacer del sellador dentro del conducto radicular, va a poder llegar a esas zonas que consideramos de difícil acceso, que si están correctamente limpias, se van a rellenar con el sellador hidráulico, como las aletas, como las partes más anchas del conducto radicular. Por ejemplo, aquí vemos un poquito de burbujas, pero esto era la primera vez que utilizaba el sellador una alumna, y entonces se puede, digamos, perdonar porque estamos en esta curva de aprendizaje. Pero una vez que empezamos a obtener como más habilidad con el uso de estos selladores, pues vamos a ir viendo que logramos rellenar diferentes espacios en el sistema de conductos radiculares. Y yo siempre les digo que siempre trato de utilizarlo en casos que me resulten pues como un reto o diferentes, como lo sería este caso, que este es un caso igual de un paciente referido por un colega que necesitaba la endodoncia, pero pues el paciente viene de Estados Unidos, necesita la endodoncia, todavía no baja el puente fijo que tiene ahí y no hay provisionales. Y yo no hago provisionales, los hace el rehabilitador. Entonces ese día no estaba mi rehabilitador y la endodoncia ya nos urgía porque había dolor, etc. Entonces lo que yo decido hacer en este caso es realizar el acceso a través de la corona, que sí, lo ideal es bajar esta corona porque no está sellando para verificar que por la parte inferior del diente no hay caries, pero como yo no quería dejar chimuelo al paciente porque era la zona estética, entonces lo que hago es el acceso a través de la corona, tomo mi longitud, instrumento a través de la corona y hago mi obturación con una técnica de cono 1 porque sé que a través de este acceso tan pequeñito que realicé, difícilmente voy a poder bajar todos los pluggers ajustados a diferentes calibres, entonces decido acarrear material hidráulico y hacer mi técnica de obturación con cono único. Esto fue en diciembre del 2018, donde hago la obturación y el seguimiento en febrero de 2019, donde podemos ver que ya incluso colocaron el nuevo puente y que por eso es también muy importante hacer el ahínco de la importancia de los seguimientos, donde podamos verificar que el paciente fue rehabilitado, donde podamos verificar si nuestra lesión está reparando y ver que el paciente realmente se encuentra asintomático. Otro caso interesante que son las cosas que les digo que nos llegan en el consultorio y que de repente uno dice, ¿qué vamos a hacer aquí? Este es un paciente de trauma que sufrió trauma en el diente anterior y que pues siempre ha tenido un tracto sinuoso que es crónico, le sale, se le quita, le sale, se le quita, pero no ha hecho más por atender el diente. Es un caso que va a entrar a ortodoncia y entonces al tomar radiografías, hallazgos radiográficos, hacemos pruebas, verificamos que esto necesita tratamiento de conductos porque está necrosado y lo interesante de este diente es que aquí tiene un bloqueo de dentina. Eso se ve como dentina. Hago mi trazado de tracto sinuoso que me lleva a la lesión en la porción apical y entonces estamos por hacer el tratamiento de conductos. Cuando yo estoy entrando para hacer el tratamiento de conductos, justamente en este puente, yo topo como si topara con pared, que estoy sintiendo completamente dentina. Entonces decido hacer el acceso en esa porción con una fresa tipo Muns para poder negociar la parte apical, porque es a donde me interesa llegar, porque ahí se está produciendo la lesión. Negocio este órgano dentario y entonces posteriormente obturamos con la inyección de un material hidráulico, en este caso es BioRoot, y podemos ahí rellenar y en la parte superior podemos colocar gutapercha. Otro caso que llegó con nosotros al consultorio, que es un paciente que llega con muchísimo dolor. Esta es la radiografía inicial que toma uno de mis asistentes, porque yo me encontraba en un congreso, cuando todavía había congresos, en Mérida, y que entonces me dicen, el paciente viene porque le están haciendo una endodoncia y dice que llegó con dolor, pero que actualmente tiene más dolor de con el que llegó a la consulta. Entonces, toman la radiografía, mi indicación es lavar y colocar medicación y cerrar el diente para que yo al día siguiente que ya estaba aquí lo pudiera revisar. Llega conmigo, hago la revisión y entonces verifico que este diente está perforado y esa cita decido retomar
los conductos para poder hacer la obturación. Hacemos la ubicación de los conductos, hago la instrumentación y hago la obturación con BioRoot. Justamente aquí se puede ver perfecto cómo se llenan todos estos espacios tridimensionales con el cemento, y eso que estoy apoyada de un cono de gutapercha para hacer la técnica de cono único. Dejo hidróxido de calcio en la zona de la perforación, porque como yo no la hice, no sé cómo eran los instrumentos con los que fue hecho, y entonces debo bajar la carga bacteriana. Dejo hidróxido de calcio y mi material temporario. De ahí, en la cita posterior, lo que decido hacer es sellar la entrada de los conductos con biodentín para de paso sellar la perforación. Incluso ahí extruyo un poquito hacia distal, y entonces después este diente ya puede ser restaurado. Difícilmente he podido lograr convencer al paciente de venir a hacer un seguimiento, porque tristemente muchos de mis casos son pacientes que están de paso, que son gente que va manejando en carreteras y que van transportando N cantidad de cosas en trailers y demás. Entonces difícilmente puedo llegar a tener un control posterior. Pero lo que sí me decía el paciente después de que pusimos la obturación y el biodentín es que todo ese dolor previo había desaparecido. Otro caso, y este caso también me gusta mucho, es una paciente que llega a la consulta, es mamá de una colega, y que pues la colega le está empezando a rehabilitar actualmente de las rehabilitaciones que tuvo con otros dentistas, y entonces le quiere hacer una rehabilitación integral, y entonces tenemos esta muelita en el que el hallazgo radiográfico ya ve una lesión periapical, y pues me dice, necesita una endodoncia, por favor, se la puedes realizar. Y entonces yo veo que trae ahí unas restauraciones ya en la parte coronal de resina, como con una doble base, etc. Entonces sabemos que aquí yo voy a encontrar cosas interesantes, ¿no? Las fotografías clínicas donde la paciente llega conmigo con una restauración, pero si podemos ver ya está desajustado en la parte distal, y yo sé que una restauración extensa como esta puede presentarme fisuras. Entonces, continúo haciendo la remoción de la resina, localizo la entrada de los conductos, pero aquí todavía yo de repente ando batallando en que hasta dónde está la resina, qué es diente. Entonces decidimos utilizar la tinción de azul de metileno, igual que lo haríamos con la detección de líneas de fisura y de fractura, para delimitar la restauración y que entonces yo pueda removerla por completo sin ningún riesgo, y entonces sí, trabajar completamente limpio y poder hacer la endodoncia convencional. Aquí nosotros hacemos el ajuste de los conos para hacer la técnica de inyección del biocerámico con léntulo, haciéndolo a 500 revoluciones por minuto con BioRoot, y quedándonos 1 milímetro cortos con el ajuste del cono, y entonces llevar en una sola intención el cono cargado con más biocerámico, y generalmente vamos a presentar que hay una pequeña extrusión que no es adrede, pero que es una extrusión pequeña que si la realizamos no me genera conflicto. Lo que me podría generar conflicto es hacer todavía mayor inyección del biocerámico, o que si esto fuera una cantidad importante y que pudiera tener contacto con el dentario inferior, o que realmente invada yo esos espacios biológicos con mayor cantidad de material, que no es el caso. ¿Sale? Entonces ya de ahí llevo mis conos principales, hago el corte, coloco una obturación provisional para que posteriormente pues este diente pueda ser rehabilitado. Aquí la radiografía final es de octubre del 2019, y ya aquí yo empiezo a pedirle al referidor que me mande los seguimientos, debido a que no son de aquí, cuando ya está el diente restaurado, y entonces pues ya me manda que en noviembre del 2019 ya tiene la corona, y en octubre del 2020 cómo va evolucionando el caso. Incluso gran parte del material que se había extruido se comienza a reabsorber, y podemos ver que el diente se mantiene en cavidad oral un año después. Igual siempre ando tras los seguimientos, pero les digo, muchos pacientes son de fuera, entonces tengo que andar pidiéndoles a los doctores, por favor, que se den un tiempo para tomar la radiografía de seguimiento para poderlas anexar. Y les digo que quería compartirles mucho hoy de lo que te llega al consultorio, porque hay que aprender a manejarlo.
Hay casos bien sencillos que considero que la mayoría de los que les he mostrado hoy no tienen mayor complejidad que curvaturas y que habría que sobrepasar y tomar anatomías complejas, pero es bien importante que nosotros hagamos los entrenamientos y tengamos cursos como este, hagamos hands-ons. Si terminamos la carrera y vemos que somos más hábiles para ciertos tratamientos, reforzar ese conocimiento, y si conocemos dónde están nuestras debilidades, referir esos casos. Y es bien importante porque al final habla de nuestra ética profesional, y también es porque nosotros estamos en un área donde es bien importante brindarle un buen servicio al paciente porque es su calidad de vida lo que estamos trabajando, ¿no? Entonces, este caso a mí me ha marcado muchísimo porque fue pues, cuando yo ya estaba dando consulta aquí en Huamantla, y a mí me ha costado mucho tener referidores. Entonces, cuando me llegó este caso, que fue de un doctor que fue mi referidor, yo dije, pues lo tengo que hacer espectacular porque pues me están casi casi evaluando, ¿no? Si al referidor le gusta cómo trabajo, le lleva una buena experiencia al paciente, ve que mis radiografías y que mi caso está bien manejado, seguramente pues me va a estar mandando más consulta, ¿verdad? Entonces, este caso me lo manda un referidor de los primeros que tuve aquí, y esta paciente necesita múltiples endodoncias porque está siendo rehabilitada. Entonces, esta es mi radiografía inicial, un lateral, un canino, pues nosotros lo consideramos pues nada con una complejidad mayor. Entonces, como yo estoy quedando bien, tomo mis longitudes, realizo mi obturación también para que no tenga dolor postoperatorio con un sellador de base biocerámica. Y entonces yo sé que a estos dientes el doctor quiere ponerles el poste. Y entonces le platico a la paciente que a mí me gustaría mucho hacer la desobturación para la colocación del poste, debido a que sé en qué calibre me quedé, qué longitudes manejé, tengo el equipo especial para hacer la remoción de ese espacio, y que así yo le dejo todavía más fácil al rehabilitador para colocar el poste y poder rehabilitar. Entonces, como me dijeron que sí, el rehabilitador, sí, me parece estupendo, pues llega un día después, bueno, varios días después, para que ese mismo día saliendo de aquí se vaya con el rehabilitador y este espacio no quede desobturado por muchos días. Entonces yo tomo los principios para desobturar, hago la desobturación, dejo bien limpiecito para que la adhesión no se vea comprometida, y entonces ya mando a la paciente con el rehabilitador y le doy su cita de seguimiento unos meses después, justamente para que yo ya pueda ver la parte restauradora también en mi radiografía. Y aquí es donde viene como la parte compleja dentro de lo que nos toca ver todos los días, y que es parte de lo que también quiero tocar el día de hoy, donde pues, nosotros nos esforzamos, hacemos el manejo adecuado del caso, buscamos utilizar buenos materiales, pero también es bien importante que siempre, siempre continuemos con la actualización y encontrar la manera de podernos comunicar entre especialistas de las necesidades que tenemos dentro de cada uno en su fase de tratamiento. Y que si algo no es adecuado, lo podamos platicar para mejorarlo, porque al final, como les decía iniciando este caso, es importante que pensemos que estamos ofreciéndole calidad de vida al paciente y está haciendo una inversión cuando se están atendiendo su cavidad oral. Entonces, pues yo muy tranquilamente y dije, ay, creo que sí me quedaron muy bonitos estos casos, ya los voy a regresar para que el rehabilitador continúe la fase restauradora. Y entonces cuando regresa conmigo la paciente para la radiografía de seguimiento, se me rompió mi corazón, porque cuando vi el tipo de poste y el tipo de núcleo que habían sido colocados, pues yo dije, híjole, debí insistir en colocar el poste yo. Cuando vi el tipo de postes, cuando vi la restauración, en ese momento obviamente no le voy a decir a la paciente, esto está mal, esto no me gusta, no es lo adecuado. Simplemente hay que ser educados y decir, hablar con los pacientes pues también honesta y sinceramente en que todavía eso puede ser mejorado y que se puede colocar un poste diferente y que se pueden colocar restauraciones diferentes para que esto tenga mayor tiempo de vida, porque si no van a fracasar. Y también tener ese acceso para poder platicar con el rehabilitador ya en privado y en corto con él,
de decirle, pues oye, si quieres yo cambio los postes, yo los coloco nuevamente, te dejo otro núcleo o que lo haga el rehabilitador o tú mejóralos, ¿no? Pero aquí estoy viendo un defecto que es algo que es un principio básico que no podemos permitir que pase en endodoncia, que es una vez que tenemos una desobturación, tener un espacio entre la obturación y el poste, porque ahí yo tengo un paso para bacterias que tarde que temprano eso se va a filtrar y va a fracasar y vamos a necesitar un retratamiento y cada vez que tocamos esa raíz le estamos debilitando más. Entonces, yo hablé con el rehabilitador, le dije, pues hay que mejorar los postes, el núcleo, y me decía, es que ahora va a ser muy difícil quitar la resina. Yo la quito, puedo utilizar magnificación, puntas de ultrasonido especiales. Gracias a Dios hoy hay una gama muy grande de puntas de ultrasonido que podemos utilizar para hacer esto selectivo y demás. Y pues total que me dijo que sí, sí, luego vemos, luego vemos, luego vemos. Y después pido volver a ver a la paciente y para meses después, pues continúa con los mismos postes, el núcleo y ya trae otra endodoncia con otro poste que incluso pues está puesto muy superficial, chueco, y que en este caso yo sí prefiero que nosotros aprendamos a decir lo que no está en nuestras habilidades, prefiero referir, ¿sale? Entonces, todo esto son las cosas que nos vamos a encontrar todos los días. Gracias a esta experiencia, justamente me pasó que también tengo otro caso, donde a esta paciente, ese anterior, lo conocí cuando no traía endodoncia y lo conocí en otra clínica donde están esas radiografías de aquel entonces y que ya le habían intentado hacer una endodoncia y habían creado una desviación porque el diente está rotado y son a veces factores que se nos olvida cuando el diente ya perdió la corona o cuando ya está preparado para una restauración definitiva o que tuvo algún movimiento dental, que la anatomía se nos puede mover de lugar. Entonces ahí intentaron hacer la endodoncia, estaban haciendo ya una desviación, decidieron parar y por azares del destino, después la paciente fue con nosotros, yo le hice la endodoncia retomando el conducto radicular y pasaron años antes de que yo la volviera a ver y yo le había sugerido que se colocara un poste y que le reconstruyeran con una corona ese órgano dentario. Pero por cosas de la vida, la paciente yo la perdí de vista y regresó conmigo hasta el 2019. En ese momento yo aproveché y tomé una radiografía de ese diente para ver cómo iba mi endodoncia y pues estaba presente y la veíamos bien, ¿no? De ahí pasó el tiempo, hubo necesidad de que yo le hiciera otro tratamiento que no estaba asociado a este diente y después viene conmigo en el 2020 y ya trae un poste y un núcleo y una corona. Y la paciente me refiere que ese poste y ese diente le duelen, bueno, más bien el diente y la corona le duelen y que la corona le baila muchísimo al comer, ¿qué se podría hacer? Porque ya le habían puesto el poste. Y si ustedes notan, aquí cuando yo hablo de la endodoncia, pues ya veía una desviación en la entrada del conducto, pero el ligamento periodontal se ve ligeramente inflamado, pero no tanto. Cuando ya llega conmigo con este poste y el núcleo y la corona, pueden ver cómo está esta inflamación del ligamento periodontal. Esto me habla de que aquí hay una fuerza que está probablemente fracturando ese órgano dentario en esa salida lateral. Yo hablé con la paciente y le dije, este diente ya no tiene un buen pronóstico, para mí está indicado para extracción, pero la paciente no quiere perder el diente porque dice, no, pero es que de todas maneras ahorita ahí traigo, aunque sea moviéndose, traigo un diente. Entonces, lo que yo propongo es retirar el poste, en lo cual pues procuro ser lo menos agresiva posible, sin embargo traía muchísimos materiales adheridos en los cuales pues tengo que remover y decido colocar medicación intraconducto para reducir la carga bacteriana en esta zona porque yo sé que hay una carga bacteriana para que posteriormente yo pueda eliminar parte del complejo de gutapercha para donde debería colocarse un poste adecuadamente y en la parte contigua hacer la colocación de un material biocerámico para sellar la perforación que yo observo. Y entonces, después de eso, poder pensar en rehabilitar este órgano dentario. Pero estos ya son casos en los que yo le estoy exigiendo muchísimo al material
para poder ayudarme a reparar y que este diente ya tiene una mella que probablemente va a terminar fracasando. Se vale que el paciente diga, pues lo quiero intentar y demás, pero uno tiene que ser muy honesto con ellos para decirles pues que también los materiales no hacen milagros. Esto justamente lo terminé hace muy poquitos días y entonces ahorita vamos a empezar con los seguimientos para ver si es viable restaurar o no ese órgano dentario. Pero justamente así nos llegan casos de trauma donde la posibilidad de poder colocar un recubrimiento pulpar directo es alta, porque muchas veces por el trauma solo hay pérdida de una parte de la estructura o fragmento de la corona y podemos incluso hacer la adhesión de este fragmento, o aquellos casos donde el trauma es tan fuerte que se necrosa el complejo pulpar y que hay que hacer el tratamiento de conductos, ¿no? Ese es el caso de mi paciente, que es un biker profesional, yo digo, es alguien que anda todo el tiempo en bici, anda en competencias, en campamentos y demás, de aquí andando haciendo acrobacias con la bici, había piso con arena, salió a dar hasta allá y vino el trauma que comprometió estos dos anteriores, central y lateral, donde incluso uno pues se degolló casi por completo, en los cuales decidimos hacer el tratamiento de conductos. Utilicé igual un material biocerámico para la obturación. Después de esto se decide hacer la desobturación para la colocación de un poste de fibra, se coloca un núcleo, después le colocan las coronas y esto consideramos que está rehabilitado para junio del 2018. El seguimiento de 2018 a julio de 2019, donde incluso antes me acuerdo que decían mucho de que si había una pequeña extrusión del material no se reabsorbía, lo cual hoy puedo pensar que sí se reabsorbe, que sí es capaz de ser fagocitado por el organismo. Y el seguimiento más reciente, que es de mayo del 2021, porque justamente el paciente vino y mejor porque se le despegó la corona del central, me parece, que por algún tema endodóntico o por el poste y el núcleo. Entonces yo aproveché y les dije, ay, ahora que le van a volver a cementar, permítanme tomar una radiografía de seguimiento donde podemos ver que todo está bien, pruebas de percusión, sensibilidad, los dientes me responden adecuadamente y entonces este paciente me dice, pues yo pues estoy comiendo normal, hago mi vida normal. Entonces, sí es importante el seguimiento a largo plazo para poder evaluar la respuesta de los materiales a el plan de tratamiento y el diagnóstico adecuado que yo elaboro en ellos. Y sin más, creo que voy a concluir sobre la importancia del diagnóstico y el uso de materiales hidráulicos en nuestra práctica diaria, porque realmente pueden estar muy correlacionados a las diferentes terapéuticas que podemos llevar. Realmente para mí era complicado hacer esta plática de 1 hora porque no les estoy presentando casos de resorción, no les estoy presentando casos de reimplante intencional, de regeneración, de pulpotomías en dientes con ápice cerrado, porque es muchísimo ya el material que podemos incluir dentro del diagnóstico y el uso de materiales biocerámicos, pero los invito a seguirme en mis redes donde generalmente estoy publicando donde voy a estar hablando de cada una de estas variantes y para que también puedan ver algunos otros videos que hay sobre el tema o los artículos que ocasionalmente puedo compartir a través de las redes. Muchísimas gracias y no sé si hay preguntas. Proceder. No, pues igual agradecerle a COA y a Inteligencia Dental por el espacio, el tiempo, principalmente a todos los que están conectados el día de hoy por estar durante toda esta presentación para compartir conocimiento y que cualquier comentario me lo pueden hacer llegar con mucho gusto a mis redes sociales, es Edelelim en Facebook y Edelelim en Instagram. Y también, pues, las preguntas, como bien dijo Said, me las harán llegar y con mucho gusto yo las puedo responder. Y pues nada, invitarlos también a continuar siendo parte de la educación continua a través de las diferentes plataformas con las que contamos hoy, entre ellas está COA y también en las que yo soy parte. Los invito muchísimo a ser parte de Endos Buenas Notas, que también nos encuentran en Facebook y donde también constantemente estamos subiendo actualización dental.